tal? Desde Varsovia, Polonia, hoy día siendo martes 2 de junio, tenemos una invitada especial. He estado subiendo, bueno, han estado subiendo extractos de una entrevista que se me realizó hace un par de semanas, meses, por ahí por marzo fue la entrevista, donde mencioné que iba a participar una psiquiatra que nos pudiera brindar información relevante y ojalá actualizada sobre el fenómeno de la disociación, el uso de medicamentos y la terapia en relación a estos objetivos. Así que hoy día vamos a contar con una psiquiatra argentina. La historia de cómo nos conocimos es bastante curiosa porque ella también participa, se está formando en el modelo de indagación compasiva creado por Gabor Maté, y dentro de este grupo se me invitó para realizar un conversatorio, un- no sé si llamarle taller porque no es un taller, pero una actividad donde distintos profesionales hablábamos sobre lo que es la disociación, específicamente la despersonalización y la desrealización. Y es ahí cuando María Teresa eh, me comenta por interno, ¿no? También soy una apasionada por este tema, vivo en Argentina, yo le escribo luego, le pido su contacto y incluso empezamos a trabajar en paralelo, ¿no? Hay una cierta derivación de algunas personas con las que yo trabajo hacia su trabajo, sobre todo para aquellas personas que les interese la vía farmacológica en conjunto a la vía psicoterapéutica. Entonces, hoy día va a participar eh, María Teresa Palomino Santiago. Voy a leer su bio porque es bastante extensa. Ella es médica psiquiatra de adultos, también es psiquiatra infanto-juvenil, pediatra clínica, herdiatra, sexóloga clínica, es amante de la lectura y de la visión clínica de los pacientes o consultantes. Tiene especializaciones en terapia sistémica, también como yo, cognitiva comportamental también, terapia transaccional, PNL, EFT, Emotional Freedom Technique, o el tapping, EMDR, trauma trifocal, que significa trauma individual, familiar y colectivo. Está cursando la formación de indagación compasiva y hoy día le vamos a realizar 12 preguntas, ¿vale? Quise definir muy bien esta interacción del día de hoy, eh, tal como en otras entrevistas anteriores, ha sido quizás a veces conversaciones más abiertas, donde damos espacio para preguntas y respuestas de forma espontánea. Hoy día quise acotar el tiempo a 12 preguntas en particular, ¿ya? También comentar que María Teresa pertenece a la comunidad de alguna manera. Estamos buscando la forma en la que podemos colaborar cuando las comunidades ya estén conformadas. Y cuando hablo de comunidades me refiero no solamente a lo que sucede en Facebook y en Instagram, sino específicamente a lo que son las membresías, que son los grupos de apoyo entre pares, grupos diseñados con personas de todo el mundo, donde contamos el apoyo de 4 o 5 psicólogos clínicos y psicólogas clínicas, más el apoyo esporádico de profesionales que intervienen dependiendo de sus características y de sus intereses, y junto ahora con el apoyo psiquiátrico, ¿vale? Entonces queremos generar estos círculos de apoyo, apoyo entre pares, con la asistencia de profesionales, ¿vale? Estamos buscando la mejor manera de ponerlo en práctica. Por ahí, Nico, si es que ve este video, hoy día, esta mañana tuvimos una conversación interesante donde hablábamos sobre posibilidades de utilizar plataformas virtuales un poco más modernas, un poco más interactivas, a lo que fue WhatsApp o Telegram en su minuto. Así que toda esa información va a ser entregada en su debido momento, ¿ya? Por ahora, más que nada mencionar que lo que yo espero de esta entrevista es realizar preguntas que quizás eh, desde mi punto de vista ya están resueltas, pero que yo sé que para la comunidad son muy importantes, ¿ya?
Muchas de las preguntas que yo hago en estas entrevistas son preguntas que las extraigo de conversaciones con la comunidad o de preguntas que dejan en la comunidad de Facebook o en charlas que tenemos en grupos de WhatsApp o incluso con personas o pacientes o clientes. ¿Ya? Entonces hay varias preguntas que yo las voy a hacer, donde si bien la respuesta quizás eh, de mi parte ya está más digerida, ¿no? Sé que para la comunidad es bastante importante escucharlo por parte de una psiquiatra y quizás reforzar algunas ideas que a veces cuesta de integrar, ¿ya? Este video no tiene por ningún motivo eh, empujar una idea sobre el uso de la medicación, ni tampoco generar un rechazo absoluto al uso de la medicación. Eh, Creo que la vía informativa, el consentimiento informado, creo que el poder compartir de experiencia con el uso de medicación y el tener información disponible, como digo, es lo que puede marcar una diferencia importante. Y también, obviamente, que los profesionales nos hagamos cargo de todo lo que no se dice, ¿no? Y de cómo podemos facilitar un consentimiento informado, porque yo veo que ahí muchas veces la responsabilidad recae en el paciente, en el consultante, cuando debería ser quizás algo más compartido. Ya no, no creo que las personas son las únicas en las que deberían estar haciendo un seguimiento tan exhaustivo de lo que significa tomar una medicación. Creo que el profesional también se tiene que hacer cargo al respecto y facilitar esa información cuando sea oportuno. Y también, obviamente, ver si la medicación en este caso tiene mucho que decir o tiene muy poco que decir y cuáles son las opciones, ¿vale? Espero que disfruten esta entrevista y un gusto de verles por aquí. Ahí está María. Muchas gracias por estar aquí. Nos estábamos poniendo al día, ¿cierto? Estábamos compartiendo un poquitito de información relevante. Muchas gracias por hacerte el tiempo, María. Ah, gracias a vos por invitarme. Un gusto. Ujú. Entonces, como te estaba Bueno, comentando, ¿qué te parece si sí, comenzamos hoy día? Ya te presenté, hablé un poco de tu biografía, tu currículum, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué te parece si sí. también nos cuentas alguna característica personal que en este momento te destaque o alguna característica propia, quizás como profesional incluso que también te destaque en la actualidad, María? Sí, no sé si la describiste, pero básicamente soy una apasionada de la clínica. Y dos cosas me gusta. Me gusta leer, eh, conocer de todo, no solamente de medicina, y también escribir. Escribir. Sí, aunque nunca he publicado nada, un poco por tímida, pero sí es otra pasión. Ok, Leer y escribir. genial, Estas dos gracias, cosas. gracias María. ¿Estás Ujú. en este momento en Buenos Aires? ¿Dónde te encuentras ahora? Yo vivo en Buenos Aires, Argentina, y Ujú. bueno, acá soy mamá, tengo cuatro hijos, bueno, y ejerzo la psiquiatría y psicoterapeuta, en Bien. forma integrativa, podría decir. Yo estaba Ujú. comentando que nos conocimos dentro de lo que es el curso de indagación compasiva, Compassionate Inquiry, y que Sí, compartimos en común quizás una pasión, un interés grande en los temas de disociación. ¿Sí? sí, Hoy sí, día sí, nos vamos a centrar en 12 preguntas que formulé correcto. y esas 12 preguntas van a apuntar un poquitito más de forma acotada a lo que es la despersonalización y la desrealización. ¿Te Por parece supuesto, en algún si... momento, sí, Perdón. por supuesto, en algún momento yo voy a bajar la mirada, voy a anotar algunas cosas, pero es algo que yo hago habitualmente y luego Mm, vuelvo a vos y a las personas. genial, perfecto. Bueno, vamos, dale, Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con las preguntas? ¿Ya? dale. Estas son preguntas que, como te comenté, muchas vienen diseñadas desde la comunidad. Cuando digo comunidad me refiero a un grupo en Facebook, un grupo en Instagram y grupos que se reúnen de forma regular para hablar de disociación. Padres, Ujú. parejas, personas que han estado afectadas de distintos lugares del mundo, desde Cuba hasta Miami, incluso Dubái. Entonces, es algo que está súper extendido en el globo, ¿vale? Para que te hagas una Ok, idea de la gente que está detrás de estas preguntas, ¿vale?
Entonces, la primera Ok. pregunta, María, tiene que ver con cómo tú describirías entre síntomas que se pueden calificar como algo normal, ya que tiene que ver con Ujú. soñar despierto, de repente perder lapsos de atención, lapsos de memoria, y lo que ya son los cuadros, por así decirlo, patológicos de realización y despersonalización. Sí, acá nos tenemos que recordar que todos nos desconectamos, barra nos disociamos como un recurso normal y natural en diferentes momentos. Pueden ser por situaciones externas o incluso por cosas que pasen dentro nuestro. Puede ser dentro de nuestra mente, emociones. Y cuando un cuadro ya se va volviendo, clínicamente va yendo hacia algo más psicopatológico, cuando hay sufrimiento, cuando el paciente empieza a tener mucha ansiedad, angustia, cuando ese paciente, su vida interna y externa se empieza a alterar. Casi todo cuadro de disociación que ya va avanzando de ser leve, normal, a más importante, va subiendo, porque esto es un espectro, no solamente sufre, sino que empieza con una actividad mental muy grande y con rasgos muy obsesivos. Yo diría que la disociación es algo como un espectro, un continuo. Acá está lo normal, lo esperable, porque nos desconectamos todos, nos disociamos por algo externo o interno y voy avanzando, avanzando hasta llegar realmente a un cuadro que puede ser muy importante. Entonces, Ujú, sufrimiento físico, mental, emocional, rasgos obsesivos, la persona no para de pensar, empieza a sentirse rareza, bizarría, puede ser consigo mismo, con lo que le rodea, con los demás. Ese bucle mental, ¿m? En donde no para, ya eso va aumentando poco a poco y me voy corriendo al otro extremo. ujú, Y ahí puedo avanzar y realmente no dormir, hay insomnio. Es tanta la obsesión y el sufrimiento que no pueden parar, no pueden desempeñar sus actividades normales. ¿M? ujú, Y puedo seguir avanzando hasta llegar a una excitación psicomotriz o un brote psicótico eventualmente. ¿M? ok, No ok. sé si... Claro, Siempre quizá, pensando en un continuo, claro, algo muy claro. suave a algo que voy y voy progresivamente, no es de un día para otro. Ujú, Sí, ujú. te interrumpí. Quizá aquí no, es que quizá aquí me voy a detener porque yo sé Sí. que para la comunidad escuchar la frase, ¿no? Brote psicótico tiene una carga, ¿no? Y de hecho alimenta muchas veces este loop y esta vigilancia y este miedo de fondo que al Ujú. mismo tiempo hace que internamente esté una constante de regulación, porque hay personas que se han disociado, por ejemplo, por ataques de pánico, por Sí. consumo de sustancias o por un Ujú. accidente, y que quizás la posibilidad de brote psicótico esté muy, muy, muy alejada en el tiempo. Entonces, quizás no, Es, ¿qué nos podrías decir al respecto para también sí, es no generar dudas? exactamente. Ujú, eh, una persona que está, ya está disociada y empieza a ya no estar en esa disociación normal o protectora que tenemos todo, desconexión, ujú, puede quedarse mucho tiempo en este estado, no necesariamente ir a un brote psicótico, a una pérdida del contacto, pero hay algo muy importante que es de la clínica. La mayoría de esa persona secretamente piensa que se va a volver loca ujú, y no es así. Y algo muy aliviador que realmente a la gente le vuelve el cuerpo es cuando esa persona le puede compartir a uno y uno le puede confirmar que no se va a volver loca. Hay que ir muy despacio porque la mayoría tiene vergüenza de lo que siente, de lo que piensa. Guarda eso como un secreto. Y hecho de que piense me voy a volver loca no lo dice a nadie. O si lo dice la gente lo minimiza. No, no es nada. ¿Sí? no, Entonces que pueda sentir esa confianza y que uno le pueda asegurar, mira, no te vas a volver loco. No estás loco. No vas a llegar a eso. Es un gran alivio. Y eso es un paso importante. ok, ok, Mm, genial. Eso es Gracias, muy, María. muy importante porque es algo que avergüenza.
Parece mm, mentira, pero la gente, a pesar de que estamos más abiertos, ese mm, puntito de realmente yo me voy a volver loco y que uno mm, diga, no, absolutamente no. claro, claro. Es que es una experiencia tan extrema que abre tantas ventanas de información que te deja expuesto a esa idea, ¿no? Porque es como un miedo que viene de forma súbita, que al no saber cómo interpretarlo, obviamente salen dos respuestas básicas primarias, que es me voy a volver loco, me voy a morir, o voy a hacer algo, voy a salir corriendo, o no sé qué. Entonces, antes esa respuesta, obviamente quería poder clarificar que a pesar que en el extremo de la disociación se pueda encontrar experiencias desorganizadas, incluso un brote psicótico, no significa que simplemente por tener despersonalización y desrealización, una persona como garantía tendría acceso a un brote psicótico. No, absolutamente no, no, no no, no es ni a la locura, Mm, ni al brote psicótico, ni a la psicosis. No es no es una situación que sí o sí se va a llegar. Es muy ok, importante eso. bien, Mm, genial. Gracias, muchas gracias. mm, Tengo la siguiente pregunta. sí, Em, Tiene que ver con ¿cuáles son los primeros pasos diagnósticos y de contención en la consulta? ¿Vale? Una persona llega a ti y te dice, ¿sabes qué? Bueno, no me siento real, no puedo dormir, me siento ajeno, no me reconozco en el espejo, tengo mucho miedo, tengo ataques de pánico. ¿Cuáles son como los primeros pasos eh, en tu consulta, María? sí. Lo primero es hacer contacto con esa persona como, como si fuera un ser humano, sea por teléfono o un ser humano cualquiera. Ujú, Mm, si necesita lo antes posible, yo le abro un espacio para que nos encontremos y saber delante de quién estoy. Me tomo el tiempo. Eh, si es un joven, un adulto, una mujer, delante de quién, ¿cómo está esa persona? Eh, ¿Cuán desregulada está? ¿Cuán ansiosa? ¿Cuánto angustia tiene? ujú, Realmente si no puede dormir, cuánto sufrimiento, porque la disociación causa sufrimiento mental, emocional y del cuerpo. ¿Cuánto sufrimiento tiene? Ya ese es el primer paso. Ojo que si hay una persona que está muy desregulada, alcanza a sentir mi acompañamiento, pero no le es suficiente. ujú, Entonces, ese es el primer paso. Y ahí en eso yo me tomo el tiempo de evaluar si realmente esa persona va a marchar o la puedo acompañar solamente con intervenciones psicoterapéuticas o a considerar la medicación. Porque el nivel de sufrimiento, de angustia, de look mental, de obsesividad, porque la ujú, disociación se vuelve algo obsesivo, a ujú, veces imparable. Entonces ujú, es importante evaluar clínicamente, bueno, necesita algo, una medicación, y en ese espacio yo puedo decirle, no, mire, podríamos considerar una medicación o dos medicaciones. Exactamente una evaluación clínica con mucho detalle, el tiempo que necesite gracias. esa persona. ¿Crees tú que a nivel profesional la gente está preparada para acoger este tipo de experiencias y estas narrativas, ¿no? De gente que viene con estas ideas de me voy a volver loca, María, ¿qué me está pasando? No me reconozco. ¿Cómo puede ser que la realidad no se sienta real? Porque una cosa una intervención que yo veo mucho es que divide como en dos. Por una parte, el profesional Ujú, o lo subestima y le dice, ujú, no te preocupes, que no te vas a volver loco y punto, esto es ansiedad y punto, o lo exagera y dice, uy, si hay un desafío a la realidad, esto significa que es algo mucho más grave, ¿no? Y puede caer en la sobremedicación o puede caer en una sobreintervención donde la gente de repente se va con un diagnóstico súper terrorífico, por así decirlo, en 15 minutos, ¿ya? no, sí, justamente, Mm, sí. Yo evalúo en 2 horas mm, mm, mínimo mm, y a veces las 2 horas no alcanzan mm, para tener realmente una evaluación clínica, porque es tal cual o algo muy mínimo cuando la persona está sufriendo una crisis de angustia, un ataque de pánico, realmente es algo
muy desagradable, la persona está sufriendo y no necesariamente tiene que ir a un brote psicótico. Entonces, sí, yo a veces con una sola encuentro no me alcanza. Y le digo, mira, le soy honesta, le digo, mira, yo veo esto, clínicamente observo esto, me gustaría, si a vos te es posible, incluso si tengo espacio 24, 48, 72 horas, que nos volvamos a ver, porque no he cerrado bien la evaluación y es solamente clínica. Sí, porque está tal cual, hay personas que no necesariamente van a necesitar medicación, otras que sí, y hay un tercer grupo que va en el carril del medio donde yo hago como unos acuerdos. Digo, bueno, la persona no quiere medicación o duda de la medicación, o yo también pienso y le digo, mira, ¿qué te parece que hacemos un acuerdo? Vamos a hacer intervenciones psicoterapéuticas, vamos evaluando. Si yo veo, te planteo, ¿vamos a medicación o nos quedamos ahí? Y suele pasar. Entonces, estos son tres grupos. Alguien que no se medica, alguien que haga un acuerdo y según la evolución puede ser que se medique o no, y alguien que de entrada le digo en uno o dos encuentros, mira, sería conveniente medicarte, pero me llevo todo el tiempo a la evaluación clínica, porque lo que dijiste es muy importante. Y el sufrimiento o la minimización o la maximización, sí. Claro. Sí, sí, Gracias. eso más o menos es lo que hago. Qué bien. Gracias. Em, Así como dijiste que hay tres grupos, ¿no? Ujú. Por lo ¿Cuáles menos son los...? para mí clínicamente. No, no, claro, es que me hace mucho sentido y me pone muy contento también que también hay una parte de consentimiento, ¿ya? Y dentro de estos tres grupos, ¿cómo tú, no sé si es muy amplia la pregunta, pero cómo tú podrías decidir cuándo una persona requiere de farmacoterapia o cuándo una persona podemos en realidad esperar? Sí, primero las cosas básicas que serían si esa persona está extremadamente desregulada, con demasiado sufrimiento, con una angustia que no la puede suavizar con otras técnicas, con unas ideas obsesivas que ya son mucho, mucho. Entonces me Ujú, tomo el tiempo y veo que el sufrimiento mental, emocional, físico es mucho. Si esa persona eventualmente tiene algunas ideas de autoagresión, que puede ser, y con paciencia uno le pregunta y la gente es capaz de decirlo con tranquilidad, con suavidad. Si esa persona lleva muchos días sin dormir, a veces hay personas con ujú, disociación que llevan muchos días sin dormir sí, y eso se vuelve un círculo vicioso. Em, si esa persona realmente no puede hacer sus tareas mínimas, hay ujú, gente que se aísla, ujú, gente que pierde la parte social, la ujú, parte familiar, la parte laboral. Entonces me parece que ahí hay que intervenir, porque esa persona se está aislando y el aislamiento social, familiar, laboral va a empeorar. Si yo veo que ya su vida normal, su desarrollo no está, quizás conviene evaluar que va en este grupo, va a medicación, y ahí se lo planteo y todo. O quizás es alguien que no, yo no estoy seguro y la persona tampoco le parece que va en este. ujú, Pero realmente extender el sufrimiento, para mí no, los riesgos, especialmente, eventualmente, como te dije, un brote psicótico que uno lo piense, alguien con antecedentes, con muchos antecedentes, con mucha inestabilidad emocional, algo que ujú, me olvidaba. La inestabilidad emocional es muy importante. ujú, Y la inestabilidad emocional, para mí, clínicamente tiene dos presentaciones. La externa, que es fácil. ujú, ujú, Vos ves una persona inestable emocionalmente, todo el mundo dice, este es un inestable, un ujú, impulsivo, tal. Pero hay personas que son inestables por dentro, que por dentro son una caldera que hierve y ujú, matarían, harían, pero se lo guardan. Esa parte se puede evaluar clínicamente, la inestabilidad interna. Hay ujú, gente que por fuera parece que no, pero por dentro está. Y cuán inestable y cuán lábil esa persona que la tocas y ya podría también ser un factor para tener en cuenta la medicación. bien, Mm. bien, genial. Em, ¿Te sientes cómoda si te pregunto sobre medicación? Por supuesto que Sí, sí, vale, sí, me genial. encanta. Sí, sí, a mí me Porque, encanta la psicoterapia, la ok, farmacoterapia. Sí, ok. sí. Porque también quizás esto es como un aviso para la gente que escucha, ¿no? Que los medicamentos que vamos a mencionar tienen que ser
sometidos bajo una supervisión y una Sí. examinación, ¿ya? Que a pesar de que tú los digas en voz alta, no quiere decir que lo estás sugiriendo, ¿no? Bueno, No. mal. Cuéntanos un poquitito, ¿qué fármacos has podido observar que tienen un mejor impacto en aliviar síntomas disociativos, angustia disociativa? ¿Mm? Sí, primero, en general, la gente viene con algún ansiolítico, Mm. sea por automedicación, por sugerencia de un amigo, de un compañero, de algún familiar o eventualmente de un profesional de la salud. Voy a decir que así todos vienen con un poquito, un cachito, un cuartito medio de clonazepam, alprazolam o lorazepam. ¿Los ansiolíticos mejoran el cuadro disociativo? No. ¿Está mal si un paciente viene con un cuartito medio o uno? No, yo no lo voy a retar. ¿Está Mm. mal eso que hace? No. ¿Eso cualquiera de los ansiolíticos le va a solucionar el cuadro disociativo? No. Dice, vos enseguida se lo sacás y no, 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 no. Calma, vamos a ver cuánto tomás, en qué te ayuda, a qué hora lo tomás y respeto. Independientemente que sea automedicado o lo indicó algún profesional de la salud. Eso sería como casi todos vienen con un poquito, algún toquecito de ansiolítico. Y después yo evalúo. Y yo evalúo tres áreas. Nivel uno, nivel 2, nivel 3. En el nivel uno yo evalúo el estado depresivo ansioso. Mirá que yo no dije depresión, dije Mm. estado depresivo ansioso. Mm. ¿Cuán estado depresivo ansioso tiene esa persona? Porque la depresión está casada con la señora ansiedad y se lleva muy bien y no se van a divorciar. No hay estado depresivo sin acompañamiento de la ansiedad. Mm. Dentro del estado depresivo ansioso, que no dije depresión, sino es un estado, algo que puede ser leve, moderado o más importante, también están los rasgos obsesivos. Mm. Y los rasgos obsesivos están enmancuernados con la ansiedad y con la angustia. Mm. Entonces, evalúo clínicamente y si veo, considero que podría ayudarse con un antidepresivo, en general usamos los inhibidores de la recaptación de serotonina. Mm. Voy a nombrar los tres más usados: escitalopram, la paroxetina, la Mm. fluoxetina, la sertralina. Cada uno tiene un perfil, no es que este va, no, no, cada uno tiene un perfil. Yo uso poco la paroxetina porque es ansiolítica, la sertralina es muy activante, pero cualquiera de los tres se evalúa según el perfil del paciente. Los antidepresivos duales están recién en uso. Dice, ¿y para qué le sirve un antidepresivo a una persona que está muy, muy inestable y disociada? Mm. Le puede servir para el estado depresivo ansioso, le mejora levemente la ansiedad, Mm. levemente, y tercero, le mejora levemente los síntomas obsesivos. Mm. Ese sería primer nivel. Segundo nivel que yo evalúo, inestabilidad emocional. Las dos que te dije, la externa, que es fácil, y la interna. Ahí hay ojo clínico, paciencia. ¿Cuán inestable está? Porque eso va a hacer que tanto la mente como las acciones estén. Si realmente amerita por la inestabilidad emocional, sea externa o interna, evalúo lo que se usa. Es un estabilizador del ánimo y se usan los antiepilépticos prestados de la Mm. neurología. El más noble así que requiere sería la lamotrigina en 2 dosis. Mm. Yo es el que más uso. Valproato de sodio uso poco, carbamazepina se puede usar, pero poco y después seguimos con más. ¿M? Ese sería el segundo nivel, inestabilidad emocional. Y el tercer nivel sería pensamientos intrusivos, bizarros, Mm. que sería pensamientos parasitarios, obsesivos, Mm. que no paran, no pueden dormir. Y ese tercer nivel de pensamientos y de bizarría, de rareza en la mente, casi siempre uno puede darle un antipsicótico. Mm. ¿Cuáles usamos ahora? Los últimos antipsicóticos como la quetiapina, pero en dosis muy pequeñas. No se Mm. usa dosis de la psicosis. La olanzapina, también a dosis pequeñas. La uso poco porque abre el apetito y la gente se enoja. Entonces, Mm. no quiero que aumenten de peso. Mm. Y está el aripiprazol y otros más. Pero siempre los antipsicóticos se pueden dar en la noche en una dosis muy pequeña, Mm. no en dosis para psicosis, esquizofrenia. Mm. ¿Qué tienen de bueno, por ejemplo, la quetiapina? Que pueden facilitar, calman un poco, ayudan a la ansiedad
y facilitan el sueño. No son inductores del sueño. Es como que van a suavizar un poco el pensamiento. Algo muy importante. La medicación no soluciona el problema de base. Es una ayuda transitoria por un tiempo que puede ser un año, año y medio, depende, yo lo pongo muy suave, lo saco muy suave, pero no resuelve el problema de la situación de base. Es un apoyo para esa persona que en lo posible debe ser transitorio, porque acá no es una persona que tiene psicosis ni esquizofrenia. Eso tiene que quedar claro, que va a ser, esto es un apoyo, no es, la medicación no cura la disociación. Te va a servir de apoyo, te va a servir de ayuda en este momento de desregulación para detener ese sufrimiento. Y eso tiene que quedar claro, yo lo vuelvo a recordar y que no, lo coloco muy suavemente y lo retiro muy suavemente. Pero eso tiene que quedar claro, que la disociación no se cura con la medicación y que el objetivo es solamente dar una ayuda por un tiempo X, que va a depender de la evolución, el acuerdo que hagamos entre los dos, todo eso, pero que es como una especie de acompañamiento transitorio. Y te agradezco que refuerces esa idea porque la gente que escucha estas entrevistas, la gente que participa de esta comunidad, en su desesperación, eh, quizás a veces se lleva impresiones de que ok, esta es la única salida, cuando a veces el nivel de desesperación, incluso el nivel de algunos síntomas, no son exclusivamente un reflejo de que algo esté terriblemente mal. O sea, por ejemplo, un ataque de pánico se vive como una experiencia límite, se vive como una Sí, experiencia cercana a la locura, cercana a la muerte, cuando en realidad no hay nada de eso, ¿no? Y esa es gente que real. está en una etapa inicial, donde está este nivel de desregulación y de pánico, a veces por querer salir muy rápido de esto, puede quizás a tomar una decisión impulsiva cuando quizás con tu guía o con la guía de un profesional informado se pueda dar cuenta que, mira, esto es algo que requiere de una medicación mínima, no es Sí, necesario sí. una sobremedicación. No es necesario y siempre yo les digo, bueno, Mm, vamos a hacer o uno o dos o los tres, pero mm, esto es una ayuda y es por un tiempo y después lo vamos a sacar, porque ese es el objetivo. ya. Mm. ¿Nos podrías compartir, María, ahora hablando un poquitito de la parte más psicoterapéutica, que es ahí quizás donde Sí, nosotros nos encontramos un poquitito más, porque sí, de, sí. de, 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 psi- de medicación me gusta mucho, me apasiona mucho, pero obviamente no puedo intervenir de ninguna manera ahí. Pero a nivel psicoterapéutico, ¿qué, qué modelos, qué intervenciones ves tú que permiten ir reduciendo y permitiendo que la gente vaya encontrando regulación y se vaya sintiendo cada vez más integrada y eh, Sí, más presente, quizás? acá yo con lo que trabajo siempre es delante de quién estoy sentada. Ujú, Siempre, es como la evaluación clínica. ¿Quién está delante mío? ¿Quién está sentado? Es una persona que está muy, muy desregulada, que no para de pensar, que no puede sostener el contacto. Entonces, según eso, yo empiezo. Claro, ya cuando yo le doy mi teléfono, porque para medicar, yo le digo, nos vamos a llevar un mes. Dice, y si es muy agudo, en general yo voy muy despacito. ¿Tenés mi teléfono? Y me podés mandar mensaje permanentemente, incluyendo sábado y domingo, yo te voy a contestar. Ya eso alivia. Eh, sin ser una intervención directa, es indirecta. ujú, ¿M? Eh, Le digo, por ejemplo, de la medicación. Yo voy a explicar esto, pero vos me podés preguntar hasta 100 200 veces lo mismo y yo te lo vuelvo a explicar. Dice, pero María Teresa, ¿volvés a explicar 100 200? Sí, vuelvo a explicar. No pasa nada. ¿Para qué es este antidepresivo? ¿Para qué es el estabilizador del ánimo? ¿Para qué? ¿Por cuánto? No pasa nada. Vuelvo a explicar. Ya eso calma a la gente. Mm, Hay personas que vienen muy disociadas y no permiten el contacto físico. No los toco. Que solamente con mi escucha se van a tranquilizar. Yo hago eso. Si la persona ni siquiera en esa entrevista, porque las hago,
puede darme los datos clínicos hasta donde me los dé. Yo me voy adecuando a quien tengo enfrente. Si esa persona no está lo suficientemente regulada como para que yo haga intervenciones cognitivas comportamentales, no las hago. Después, cuando esté regulada, sí. Incluso hago intervenciones de neurociencia, de terapia sistémica. Pero primero, esa persona tiene que estar un poco más regulada, como más en contacto conmigo. ¿Mm? Entonces, yo la voy conociendo, ella me va conociendo, puedo hacer intervenciones sistémicas, puedo utilizar el genograma. En general, respeto mucho para ir al cuerpo, porque hay gente que no la podés tocar cuando está disociada. Yo le pregunto y tiene su tiempo para hacer una técnica de EMDR o de terapia polivagal, cualquiera. Yo pregunto y sí voy al cuerpo. Y si no puede, no. Hay gente que necesita quedarse en la mente y en el relato. Yo la dejo. ¿M? Em, Puedo hacer intervenciones de terapia transaccional cuando ya están. Padre, niño, padre, adulto y niño. El genograma. Bueno, como yo soy consteladora, más adelante a veces hacemos representaciones sistémicas, pero básicamente primero es ese rapport. Eso me puede llevar yo veo 2 horas cada 15 días, hasta 2 meses. Y recién empiezo a hacer intervenciones más para el cuerpo, intervenciones más para ir a ese lugar. La historia clínica me lleva un tiempo porque las personas no tienen por qué abrirse con uno. Yo puedo llegar a completar la historia clínica recién al mes, porque esa persona no le hago las preguntas básicas. Le digo, mira, escúchame, vos me contaste esto, ¿podemos ampliar este punto? Y estamos en el segundo mes, porque al principio no podía contar tanto, ¿sí? Entonces me puedo llevar todo ese tiempo, voy cambiando según la persona. Básicamente yo adecuo, ¿eh? Por ejemplo, intervenciones de compassion inquiry, de indagación compasiva, yo las hago si es el momento, si no, no. ¿Eh? Tengo muy en cuenta en qué momento está esa persona. Qué bien, Puede ser, en qué momento, sí, sí. sí. Y según eso yo voy desplegando. Mm. Eh, Qué bueno que... a veces le enseño cosas de anclaje, pero mm, tiene que estar, mira, si te sirve esto de anclaje, si te sirve de tapping, si te mm, sirve esto, pero la persona tiene que estar en contacto conmigo. mm. Qué bueno que menciones lo de la relación, porque si partimos de la base que la sensación de seguridad está eh, minada, no está bloqueada, eh, si esa seguridad no se puede transmitir a la relación con el terapeuta, es difícil, yo creo, poder avanzar, ¿no? Y también Sí. encontrar a la persona en el lugar que está, yo creo que es súper importante porque hay personas que vienen con la idea fija de que solamente quiero no sentir disociación, Ah, sí. ¿no? Y no quiero hablar de nada más, y esto no tiene nada que ver con mi familia, y esto no tiene nada que ver ni con mis hábitos psicológicos, ni con experiencias traumáticas. Esto es algo que ocurrió, no sé, hace un mes o 2 meses, o hace un año o 2 años, pero no tiene ninguna otra explicación más que algo que está mal, ¿no? Y Sí, que quiero sí, que me lo sí, saque, gracias. ¿no? Sí, Mm, gracias por nombrarlo, mencionarlo, porque me he pasado con, si lo voy a nombrar, era solamente disociación. Yo le dije, bueno, ¿qué te parece? Vamos a poner la palabra disociación acá, un cachito. mm, Y yo no la voy a excluir ni la voy a tirar. La ponemos acá y vamos a mirar un poquito la personalidad, algunos mm, rasgos, algunas cosas. Y después la volvemos a traer. mm, Y fue así, y lo hice porque era solamente disociación, 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 disociación. No mm, había otra manera, ahora recientemente. Entonces yo le dije, mm, mire, no significa que la vamos a dejar a un costadito y yo me voy a hacer algunas preguntas más, a meterme por acá y después la volvemos a traer, mm, ¿eh? Porque era casi una obsesión la disociación. claro, claro. Exacto, muchas gracias, sí, Sí. sí, Y tal eso es cual. importante, y eso es importante yo creo porque obviamente hay que darle el espacio necesario a lo que es la disociación de la experiencia, no ir adentro de la experiencia, saber, entender cómo la persona lo vive, pero al mismo tiempo entender qué es lo que está por debajo, qué es lo que lo sostiene, qué es lo que lo creó,
cuáles fueron las condiciones de vida, los hábitos de las personas, el psicológico, cuál es la función de la disociación, ¿no? Por qué se creó de forma tan importante? Tengo otra pregunta. Sí, sí, ¿Cómo tú podrías medir progreso de la sintomatología disociativa? Sabiendo que a claro. veces los pacientes no progresan de forma lineal, ¿no? La gente cree No. que la disociación es algo como un switch, que de repente ya voy a estar de vuelta y todo va a estar bien. Y esa es la pregunta que más se repite normalmente en terapia, es como, y cómo voy a saber cuándo me estoy mejorando, Felipe? Claro, yo primero o la observación clínica, pero eh, estoy atenta a ciertas pequeñas cosas que ellos, primero porque les cuesta reconocer que avanzaron. Y si avanzaron, tienen miedo de cualquier pequeño obstáculo lo regrese al punto cero. Y no va a ser así. Entonces yo estoy muy atenta en mi mente y en las cosas que tengo al lado de un anotador, de acordarme ciertos pequeños hitos que esa persona logró. Entonces viene un pequeño obstáculo y es el fin. Todo terminó, ya acá no, ya esto volví al punto cero de inicio. Entonces voy muy amablemente con él o con ella y de verdad no volvió al punto cero. En una escala de 1 a 10 volvió al punto, qué sé yo, estaba en el cero, volvió al 2, al 3, pero no se acercó a cuando vino. Como una manera porque les cuesta mucho reconocer que esos pequeños cambios es como que yo voy a hacer un cambio, sostengo, sostengo, y ahí se puede volver un hábito porque es cambiar la parte mental, la parte emocional y la parte corporal. Dícese lo que hago y lo que digo. Yo requiere un tiempo, un tiempo. Entonces, a veces hago esa intervención de que él mismo o ella misma recuerde en qué momento vino y en dónde está parada. Y que ese pequeño retroceso es producto que nos pasa a todos de una discusión familiar o algo, porque enseguida entran en pánico y de verdad no regresan al punto. Y otra cosa que me animo, yo soy muy ahí, decirle, no vas a regresar al punto cero de inicio. Y no, y entonces ahí hago la intervención. Decime esto y esto, ¿estás en el punto cero en el que viniste? No, no estoy. Y esa intervención la puedo cambiar y la puedo volver a hacer, porque es difícil para uno darse cuenta que es un pequeño caminar, 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 y que a veces yo avanzo 5 pasos, pero retrocedo uno, no retrocedí los 5. Y la próxima vez avanzo 4 y retrocedo medio, no retrocedí todos los 9. Y la próxima vez avanzo 6 pasos y quizás, bueno, me pasó algo y retrocedí 2, pero en total estoy avanzando. Y uso muchas metáforas en el consultorio, ¿no? Y eso es muy importante y recordar que esa victoria es de él, porque yo no puedo entrar en la cabeza de nadie, en el cerebro, en la mente, en las emociones. Y la medicación no puede resolver la disociación. Es una ayuda. Entonces, finalmente, ¿quién cambió? La persona que está enfrente. Yo no tengo el poder de entrar en la mente, en las emociones y en el cuerpo y producir cambio. La medicación es una contención, un apoyo. En general cuesta ver que ellos son los protagonistas de su cambio y que yo tengo 3 funciones. Acompañar si se dejan acompañar. Ayudar si se dejan ayudar y facilitar. Estrategias terapéuticas, medicación, contención, acompañamiento, nada más. Yo no puedo entrar en el cerebro de nadie. Y si bien la medicación hace algunas cosas, no soluciona de raíz. Entonces, esos pasitos los dio la persona, no los di yo y no lo hizo la medicación. Pareciera ser que esos estados de desesperanza, esos estados de pánico quizás también, son muy cercanos a la experiencia subjetiva de disociación, ¿no? Pareciera ser que por alguna razón la gente cae muy rápido en estos estados de desesperanza y de desesperación. Em, ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿Por qué crees que cuesta tanto, y aquí hablando desde mi experiencia también, Ujú. reconocer lo que ya está, lo que está avanzando, lo que está mejorando?
Sí, y solamente a través del otro es cuando la gente dice, oye, pero en realidad tiene razón, no estoy tan mal, ¿no? Eh, sí. ¿Qué Bueno, sucede acá yo ahí, voy a María? meter algo de las neurociencias. Mm, Decido. María, te perdí. ¿Repetir la pregunta? Sí, voy a repetir. No te preguntaba, María, Ujú. sobre esta súbita desesperanza, ¿no? Esta como se desaparece de repente el camino, los pasos dados, la sensación de progreso, la sensación de posibilidad, de repente es como que una neblina y una sensación de estar atrapado otra vez, ¿no? Eso creo que eso es una buena forma de escribirlo, como estar atrapado. ¿Qué, qué opinas de eso en particular? Sí. A mí se me ocurrió, es una pregunta interesante, pero un poquito compleja. Mm, Me vino de la neurociencia. mm, Me encanta, yo leo, no soy neurocientífica, pero algo conozco. Y varios neurocientíficos dicen que el cerebro es tonto. mm, No me gusta esa palabra, pero la voy a decir. O estúpido, que nuestro cerebro es tonto. ¿Por qué? Porque tiene una sola función, hacer que sobrevivamos. mm, A nuestro cerebro no le interesa que seamos felices, no le interesa si tenemos un trabajo mejor. Básicamente, él sigue funcionando como inicialmente, mm, todo para que sobrevivamos. mm, Entonces, todas las funciones que son del prefrontal, que son más los hábitos, lo que logré, el procesamiento, a nosotros nos parece que nos salen así, no siempre van a salir las funciones primitivas. mm, Y el cerebro, por lo menos para los neurocientíficos, no está pensando, ay, no, pero Felipe está sufriendo. Voy a recordar que la semana pasada o hace 15 días él hizo esta estrategia y salir. No, no, el cerebro dice, no, necesito que Felipe viva, mm, mm, que coma, que duerma, que haga lo básico. Entonces, todo a nosotros nos parece que somos pensantes y seres racionales, de razón. No, todos, hasta donde se ha estudiado ahora, somos más distintos. Entonces, el cerebro no le preocupa. Entonces, somos nosotros, por lo menos esa es mi visión, que quizás tenemos que hacer algo. Bueno, en este caso, yo como terapeuta, como psiquiatra acompañante, hacer intervenciones que le recuerden a esa persona. Y darle estrategias para que esa persona empiece ¿cómo es? A procesar esos hábitos, esos mm, logros, porque de forma instintiva el cerebro va a ir, a la tragedia, sobrevivo, la mm, tragedia, sobrevivo, mm, porque nosotros estamos seguros que siempre estamos actuando con razonamiento. Y mm, yo coincido con las personas que estudian el cerebro, la mayoría de las veces no. mm, Y me parece que sí, nos pasa algo y nosotros, aún sin ser muy catastróficos, nos vamos para la catástrofe. mm, Las personas que no somos, hay algo que nos lleva para allá. mm, A veces yo hago ese tipo de intervenciones, mm, metiendo un poco de neurociencias y de ver que esa persona, ese hábito nuevo, mm, esa conducta nueva, esa forma de pensar nuevo, porque uno puede cambiar algunos pensamientos. claro, No es que uno dice yo cambio todo de un día para otro, pero sí puede cambiar y cambian las emociones y cambia el cuerpo. ujú, Que esa persona vea que eso lo puede quizás capitalizar un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito, y que es de ella. ¿No? bien, Ayuda muchísimo las neurociencias en el sentido, dice, pero a veces te puede parecer raro, dice, pero casi al siglo XXI estás diciendo que seguimos siendo animales instintivos. mm, No lo digo yo, lo dice quien estudia el cerebro. No, mm, no, eso no puede ser, somos seres razonables, no me manejo con mis instintos. Sí. Y si lo miramos así y queremos hacer cosas porque nos cuesta los hábitos, el procesamiento, pero eso es muy pacientemente. mm, ¿Mm? ok, ok, Y nadie entró en el cerebro tuyo, ni en el mío, ni en el de ese paciente. La única persona que pudo manejar, modular, cambiar pensamientos, por ende emociones, por ende acciones y decires, es esa persona. ujú, mm, Es la única que tiene poder sobre su propio cerebro, sus propios pensamientos, sus propios. Por supuesto, esta intervención no la voy a hacer con alguien que está emocional, angustiado, irregulado. no, No, claro, no. Porque sería una ujú, falta de respeto. Uno ujú, tiene que mm, adecuar las intervenciones al estado de la persona que sí, está enfrente. sí, ¿Mm? sí.
lo No sé que si aportó en algo a claro, que la... por supuesto. Y también creo que es importante porque dentro de lo que es la indagación compasiva también se habla mucho de esta taste of victory, del sabor de la victoria, ¿no? Sí, Cómo, cómo, absolutamente. y de lo que es la sensación de posibilidad, ¿no? Sí, Cómo poder ser un espejo limpio para que la gente se realice en esto de que hay posibilidades, ¿no? Más allá de una esperanza como algo que surge, sino que hay posibilidades, ¿no? Siempre hay posibilidades. ¿Qué te parece si hablamos un poquitito quizás de esto, María, ahora, lo que tiene que ver con si tienes algún mensaje que te gustaría entregar en relación a las señales para que la gente empiece a darse cuenta cuando su camino está bien encaminado hacia una recuperación, o si pudieras hablar directamente a lo que es el sentido de posibilidad sobre una persona que está en un proceso de disociación, María? claro. Yo creo, y mira, acá entra Compassion Inquirer, que es importante estar frente a un otro. Ahora que lo estoy pensando, ¿sabes? Porque estar con disociación, con desrealización o despersonalización, que son parecidas pero diferentes, y estar solo es muy difícil. Puede que a lo mejor alguien esté acompañado por la familia, por la mamá, por una pareja, pero a veces la familia con buena intención no siempre va a acompañar eficazmente. A veces sí, y es muy importante que la familia apoye, pero creo que lo que dicen de tener un testigo, ahora que vos me haces pensar, mira, sobre todo un testigo, bueno, sirve la madre, sirve un familiar empático, que ponga una cierta distancia, un cierto límite amoroso, pero indudablemente si uno puede llegar a ser esa persona que está ahí devolviendo, va a ser más fácil que uno mire el progreso. Y al principio quizás la persona dude de cuánto uno le está diciendo, pero es valioso Mm, porque tener disociación y estar solo o con pocas personas mm, es muy duro y mm, muy sufriente. mm, sí, Quizás yo creo que, bueno, lamentablemente no ponerlo en práctica no es tan sencillo porque el servicio de salud mental o todos los servicios, por lo menos acá en la Argentina, están casi colapsados, pero sí, es cierto que una comunidad ayuda muchísimo, mm, estar con varias personas ayuda, conocer a otras personas, saber que la persona no está loca ni rara, ni que es alguien un bizarro, pero realmente ese poder uno estar ahí y decir, mira, quédate tranquilo, yo te estoy acompañando, esas tres palabras que te dije, mira, mm, yo te acompaño, por supuesto, si te deja ayudar, yo te ayudo. Yo te facilito esto y esto, pero estoy acá. Y a veces no es necesario decirlo. mm, Em, la comunidad haríamos, que vos tenés hace mucho, la familia hace mucho, y ojalá pudiera haber más personas que puedan mirar esto. Bueno, por lo menos mi mirada es así. No que todo es leve, pero no que todo es grave. Pero si es grave, tomo acción. mm, ¿M? Y es cierto que a algunas personas le va a costar mucho más recuperarse, pero es mm, plausible vivir sin disociación. mm. Sí, ¿Te absolutamente. gustaría decir algo al respecto? Porque es algo que la capacidad humana, ¿no? De reconstruirse es algo innato. Nos hacemos una herida, el cuerpo tiene la capacidad de sanar esa herida, también la herida psicológica, ¿no? Eh, y una de las narrativas que más yo creo que alimenta o retroalimenta estos estados de disociación, de vigilancia, de control, de miedo, es justamente esta idea de que esto es para siempre, ¿no? Porque cuando hay una idea fija de que esto es para siempre, obviamente que nos sentimos atrapados y estar en ese lugar es un lugar que genera paradójicamente más disociación. Entonces, Ah, sí. qué pudieras decir al respecto, María? Mira, por supuesto, voy a comenzar por quizás por lo más difícil clínicamente, ¿no? Mm, Con todo respeto a las personas que me están escuchando. Sí, hay cuadros que son complejos, es real, pero eso es un porcentaje y es relativamente pequeño.
A mm, nosotros nos asusta, pero es un porcentaje relativamente pequeño. El grueso grande de las personas que pueden tener esto por ansiedad, por pánico, por rasgos de personalidad, por un probable trastorno de personalidad, por consumo de alguna sustancia, etcétera, por estrés postraumático, es el grupo más grande. ujú, Y realmente la mayoría de esas personas pueden vivir sin estar disociadas. Yo apunto a eso, ¿sí? Es verdad que algunos pacientes van a requerir más tiempo, mm, más intervenciones, más paciencia, más desafíos, porque el camino no va a ser mm. no es así. Va Ay, a tener altos y bajos, pero realmente pueden vivir sin disociación. Yo ujú, apunto a eso y realmente cuando alguien viene y yo pongo todo ese bagaje y ese acompañamiento personal y clínico o farmacológico, porque mm, realmente sí se puede, sí, sí, mm, mm, absolutamente. Nosotros le tenemos miedo a esta pequeña cantidad de pacientes que tienen condiciones graves. Eso no lo tenemos que negar. Hay un grupo mm, de personas mm, sí, X que van a tener condiciones graves, una bipolaridad, un trastorno limítrofe grave, un trastorno mm, esquizoide, ujú, eso es real. Pero el otro grueso no son personas, mm, entre comillas, normales y que pueden realmente estar, ¿sí? Acá incluir un consumo de sustancias grave o comprometido, ¿no? También. ujú, No, no, yo apunto a esto y realmente se puede. Algunos pacientes requieren más acompañamiento, más desafío mm, clínico. El camino no va a ser tan fácil ujú, para él y para mí o para la familia. No es un ujú, camino derechito. Para otros mm, quizás va a serlo, pero mm. yo apunto a eso, yo apunto. Sí, Es un arduo trabajo de paciencia, que a mm, veces no la tenemos, y de persistencia. mm, Mm. mm, Y tener en cuenta que a veces en Latinoamérica no alcanzan los recursos. Yo mm, ahora trabajo privadamente y la gente no tiene todos los recursos. mm. Claro. Mm. Para eso estamos haciendo estos videos, María. Sí. Intentamos con esta comunidad que la gente por lo menos tenga una idea, Ujú. acceso a información actualizada, idealmente, nombres de profesionales, nombres de medicación, acceso a estudios, investigaciones y comunidades. Tengo una última pregunta porque ya vamos en la hora. Ujú. Si te gustaría, omitiendo obviamente los detalles personales, ¿vale? Sí, Compartir alguna historia de sí, éxito, de cómo se vio una persona que llega en un estado de disociación, de aflicción, y luego va moviéndose a un estado más regulado y que encuentra incluso sí. una Sí, corrección. sí, yo me puse a pensar, voy a compartir dos, pues, si se puede, si da el tiempo. Ujú, Esta sería una adolescente, una chica. eh, yo antes atendía adolescentes, ahora de 21 años para arriba. Vino con sus padres a los 15 años más o menos, entre los 14 y medio, 15, y realmente sería un pseudobrote psicótico, tenía ujú, alucinaciones, estaba en un nivel de ujú, desregulación, visuales, auditivas, pero mantenía un contacto con la realidad. Y fue medicada en un lugar, hizo una reacción, los padres la trajeron. Eh, a mí me parecía que sí tenía alucinaciones, había que medicarla, pero que detrás había algo. ujú, Obviamente yo voy a resumir esto porque estuvo 4 años ujú, en psicoterapia y una parte de ese tiempo de medicación. Realmente, bueno, hubo que hacer una internación breve, pudimos hacerla, ujú, breve, corta, por una reacción a la medicación y la internación fue no es psiquiátrica, sino por su obra social, ¿m? O ujú, sea, por su prepaga obra social, con lo cual no quedó estigmatizada y no entró en ¿sí? Y ahí seguimos con la medicación. Esta ujú, chica, para hacer así corto, nunca, no tenía un evento adverso de la infancia, los 10 eventos adversos de la infancia, ujú, ninguno. Y en el trauma relacional o trauma invisible no había mucho.
indagando, indagando, una madre muy, muy sobreprotectora, muy asfixiante por amor, indagando, 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 había tenido una experiencia de curiosidad sexual eh, que le hacía pensar que ella tenía una crisis de identidad, que ella era lesbiana. Y esa pequeña cosa, sumada a esa crianza sobreprotectora, que la sobreprotección es igual que el abandono, pues sumando, no había nada más. ¿Eh? Dice, ¿cuánto demoró esto para sacarle la medicación, para hacer, calcular que no se podía hablar de estos temas, sino recién a los 6 meses se pudo hablar de los temas de la sexualidad, de, de, de trabajar la crisis de identidad sexual, porque esto no es que sale así de buenas de primera. Y estuvo medicada año y medio, dos, unos 4 años, está absolutamente normal. Ahora regresó a psicoterapia, pero para trabajar 21 años, me parece que tiene, trabajar rasgos de personalidad porque ya sabe que le falta autonomía. ¿M? Ok. Pero ese trabajo de 4 años y medio fue hecho con una delicadeza, como si se fuera una cirugía muy delicada, con una paciencia, porque era un caso muy, muy... Ella es una chica normal, no tenía ninguna esquizofrenia, todo ese cuadro disociativo y ese brote psicótico leve fue producto de que la estructura de su personalidad se prácticamente, no se quebró, pero sí se fisuró, por decirlo. Se modificó bastante, claro, Sí, claro. pero ella es una persona normal, no tiene nada, pero eso para poder sacar esa sombra de la psicosis es un proceso y es absolutamente normal, absolutamente. Y este otro paciente será un varón, 25 años. Él llegó en un estado de ansiedad, de angustia extremo, a tal punto que no se podía estar quieto, con horas de insomnio, con unos movimientos oculares así, no podía sostener, hacer contacto. Y todo eso se había incrementado después de que su novia, que tenía 3, 4 años de estar con él, rompió con él. Bueno, era tal su inestabilidad que con él también acordé medicar. Entonces, suavemente la medicación. Cuando ya se estabilizó, advirtiendo que la medicación era una ayuda, porque llevaba 15 días sin dormir, 8, no se puede estar así. Empecé suavemente a indagar. ¿Eventos adversos de la infancia? Nada. ¿Trauma relacional o trauma invisible? Parecía la infancia feliz o la familia perfecta. Sí. No había nada, nada, nada. Entonces había que ir muy suavemente. Lo único que hay como dato, que la madre muy estricta, es una familia con mucha distancia emocional. Es lo único. En un entorno muy machista, en donde él no tiene mucho contacto con las emociones, pero no hay nada, nada serio. Bueno, la medicación se le sacó, es un chico que él no va al cuerpo fácilmente, le cuesta reconocer, o sea que recién al año y medio yo estoy ahí trabajando con las emociones, recién al año y algo, porque él no, es decir, era como si no pudiera conectar con su cuerpo ni con sus emociones. Algo grave. No. ¿Cómo está ahora? Ah, le hice interconsulta a neurología por los movimientos, porque dije, no hay que descartar, no ya no tiene medicación, y ahora estamos trabajando muy suavemente las emociones, el cuerpo, y esa familia perfecta o feliz. Pero hay lo que hay ahí es una distancia, pero de los padres, de los hermanos, pero no hay nada, nada grave. Entonces, como dice Gabor, ahí es más, el trabajo es como más suave. Bueno, él lo hace en 15 minutos, en 20, pero no, no, te puedo asegurar que no, no, acá es como con mucha suavidad. No sé si yo lo alcancé. Y él Claro, ahora claro. retomó su carrera universitaria, tiene su trabajo. ¿No? Le Sí. falta esa desconexión. Es muy sutil, muy suave. Pero mi impresión clínica es que tengo que ir muy suavemente. Ok, Y no, perfecto. no hay más nada. Es alguien que no tiene por donde solamente es, obviamente ese es un trauma relacional, un trauma Ujú, invisible, la distancia, mm, mm, pero es una característica de su familia. mm, Nadie lo quiso
mm, afectar, ¿no? sí, sí. Mm. Muchas gracias, María. No, Eh, gracias a vos. la verdad es que no tengo más preguntas. Pasamos Gra- por todas las preguntas. Lo único que me gustaría y apreciaría mucho, si le podrías dedicar un mensaje a la gente que te está escuchando y que quizá luego de esta entrevista, de donde mencionamos medicación, de donde mencionamos quizás trastornos, eh, y psicosis, no sé, quizás quedaron con una sensación en el cuerpo como un poquitito como de, eh, quizás como con miedo simplemente. No sé si hay Con algo miedo. Sí. hay algo que te gustaría mencionar o decir antes de que vayamos cerrando, Mari. Sí, primero, a ver, voy a tratar de decirlo en una actitud de construcción y de positivismo. Siempre detrás de alguien que se disocia hay algo más. Algo que puede ser, casi siempre está atrás en los primeros 12 años de nuestra vida, pero no necesariamente eso tiene que ser algo definitivo, y sí el arte de ir ahí atrás y ver, porque no es solamente algo muy importante ponerse el rótulo acá, yo tengo disociación, la D, y voy por la vida. No, lo que está atrás, a ver cuánto podemos llegar allá, de qué manera podemos llegar allá para desbloquear eso que pasó o esas cosas que pasaron, porque pueden ser varias. Para esa persona, ¿cómo puedo llegar allá? Mm, Porque si yo te tengo acá, estás vos, Felipe, y está Juancito, con Juancito voy de una manera allá y con mm, Felipe voy de otra manera. No puedo usar las mismas estrategias, mm, por más que yo tenga un mapa, pero sí se puede llegar allá, intentar ir desbloqueando eso que hay, adecuando a cada persona. Mm, eso sería algo así general. No se van a volver locos. No, las personas que están en tu comunidad, no, mm, absolutamente no, no, no. No van a perder la razón, no se van a volver locos. No es necesario mantener ese sufrimiento. mm, Si encuentran la posibilidad de que alguien de una manera muy cuidadosa los pueda ayudar con alguna medicación de una manera muy prolija. Yo no mencioné, pero yo hago los 8 días control de laboratorio, mm, explico todo y mi teléfono está ahí permanentemente. Si alguien nos puede ayudar con algo bien equilibrado, medicar mm, es como hacer una comida francesa, un plato muy exquisito, de una manera muy delicada. Si encuentran a alguien que lo haga con dedicación, con esmero, no sufran, mm, permítanlo. Es una mm, ayuda, no es la solución, pero no es necesario sufrir tanto. Eso por un lado, y eso puede ayudar bastante. Es cierto que medicar es un arte y hay que tener mucha paciencia, pero si tienen la posibilidad, utilicen ese recurso, mm, porque realmente sufrir, yo los veo y es un sufrimiento, y se le nota cuando ya dejan de sufrir. O por lo menos se alivia ese sufrimiento para poder hacer otras estrategias. Mm, que este trabajo requiere un tiempo y un proceso, sí, en donde unos van a ir más rápido, otro más intermedio y otro quizás más lento. mm, Mm, Quizás más lento, que se puede vivir sin disociación y mm, solamente con las desconexiones que tenemos todos, absolutamente. mm, No es necesario que esto sea una D y forever me va a acompañar. No, no. Yo creo que no, y yo apunto a eso, mm, que requiere trabajo del que está acompañando, ayudando, mm, facilitando y del que está enfrente. mm, No es, es una sociedad, mm, mi paciente y yo. Yo sola no puedo hacer nada mm, y él solo tampoco. Y somos como una especie de equipo. Tac, tac, tac. A veces yo estoy un poquito más arriba, conduciendo, acompañando, dirigiendo, pero vamos, sac, sac. mm. Yo pienso que sí se puede. Sí, Muchísimas absoluto. gracias, María, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a ver ahí en el grupo de WhatsApp y en las reuniones, ¿vale? Este video va a estar subido en el canal de YouTube, va a ser compartido en las plataformas de la comunidad y voy a dejar en la descripción tus datos de contacto por si gente en Argentina o gente de, no sé, seguramente te van a contactar, ¿vale?
Bueno, Muchas muchas gracias por tu gracias. tiempo, María. Que te vaya muy bien. Gracias. Un Chao, gusto, chao. gracias.